Mi nombre es Laura. Nací y crecí en La Habana, Cuba. Estuve ahí hasta al menos los 14 años cuando mi madre y yo nos mudamos a la isla de la juventud buscando una vida más tranquila. Nunca pensé que volvería a la capital con tanto recelo, pero la necesidad nos empujó a volver. Mi abuela enfermó y su casa en un solar antiguo del centro de La Habana quedó casi abandonado. Estaba pidiendo ayuda urgente. Era la primera década del año 2000. El país seguía lidiando con las restricciones del periodo especial, el cual había dejado huellas, y la gente se las arreglaba como podía. Cuando arribé sentí un aroma familiar a frituras que me hizo evocar a la niñez. Vendedores callejeros, edificios color pastel desconchados, y el bullicio de la pequeña urbe. Tenía 18 años, mis estudios secundarios a medias, y la esperanza de cuidar a mi abuela y retomar algún camino en la ciudad. La casa de la abuela en un solar era un conjunto de cuartos y pasillos donde varias familias conviven en un patio colectivo. Se ubicaba cerca del malecón. Allí las voces de vecinos retumbaban por la tarde y las radios con salsa o reggaetón. El ir y venir de las personas. Nos instalamos en un cuarto pequeño y mi madre emprendió labores de costura para sostenernos. Yo pensaba encontrar un colegio nocturno o un trabajo informal. Todo parecía una vida modesta pero normal. Sin embargo, desde la primera noche experimenté una extraña inquietud. Escuché un susurro en el pasillo, algo como un murmullo de mujer que repetía: ven, ven hija, ven. Me asomé con cierto recelo viendo solamente las luces parpadeantes y un gato que iba corriendo. Me dije que era solamente mi imaginación, fruto del cansancio que tenía. Sin embargo, esa sensación me acompañó en mis sueños. Empecé a notar que algunos vecinos usaban amuletos o hablaban en voz baja al consultar con la madrina. Cuando pregunté quién era la famosa madrina, se me quedaron viendo con una mueca de aviso. Una santera muy fuerte, medio bruja, vive en un callejón cercano. Dijeron, hay que tener mucho cuidado. A mí me intrigó esa figura y poco a poco su nombre resonó en el aire. La madrina de la sombra. Contradictoriamente, algunos le rendían respeto y otros le tenían miedo. Me preguntaba si la gente la buscaba por ayuda, limpias, oraciones o algo más oscuro. Mientras cuidaba a mi abuela con problemas de asma y reumatismo, sentía que algo mayor se cocinaba en el solar. Observaba rostros cansados de vecinas que iban con ofrendas de frutas a ver a la madrina, todo con un halo de misterio. De pronto comprendí que el retorno a La Habana no sería tan simple. Estaba a punto de toparme con el lado oculto de la santería y la brujería, representado por esa enigmática mujer a quien llamaban la madrina. Tras una semana en la casa de la abuela empecé a escuchar rumores sobre la madrina de sombra. Dicen que antes vivía en Santiago de Cuba, pero llegó a La Habana hace un par de años. Se comentaba que ofrecía limpiezas espirituales, amarres de amor e incluso pacto con espíritus oscuros. La gente del solar se dividía. Unos la consultaban por desesperación y otros le temían acusándola de manipular voluntades. Mi abuela desde su cama me dijo, no te acerques a esa mujer, hija. Sé que ayuda a algunos, pero cobra un precio muy alto. Mi madre lo tomó a la ligera pensando que solamente eran chismes de barrio. Pero yo sentía curiosidad y también recelo. Algo en el aire me incitaba a querer saber más sobre esa madrina misteriosa. Mientras tanto el solar me mostraba su vida cotidiana. Niños correteando con pelotas improvisadas. Ancianos sentados en el patio hablando de la escasez de alimentos. Y en la noche un silencio que solo rompía la tela en una ventana. Sin embargo, a eso de la medianoche volví a escuchar ese susurro de mujer. Casi un canto, como si fuera una invitación. Me asomaba al pasillo y no veía nada. Solo el parpadeo de un bombillo viejo. Una noche creí distinguir una sombra femenina escabulléndose tras una puerta. Fue un segundo, pero me quedé perpleja con la sensación de que algo me estaba llamando. Conversando con una vecina joven llamada Marilyn, me confesó que ella había ido donde la madrina pidiendo un hechizo para que su pareja no la abandonara.
Me cobró caro, en dinero y en un gallo que tuve que degollar. Fue espantoso, pero mi hombre regresó. Pero ahora lo noto raro, agresivo, como si no fuera él. Se terminó tapando el rostro angustiada. Sentí un escalofrío al imaginar ese ritual sangriento. No la veas nunca, Laura. Te atrapa en sus redes. Ten mucho cuidado. Yo no tenía intenciones de brujería, pero la extraña voz en la noche y el rumor de que la madrina dominaba las sombras me generó una mezcla de cautela y fascinación al mismo tiempo. Algo me murmuraba en el interior que tarde o temprano mis pasos me cruzarían con ella, fuera por la enfermedad de mi abuela o por un destino ineludible. Mientras tanto intentaba con mi madre organizar la casa, ayudar en la cocina y cuidar a la abuela. Yo seguía sin un empleo estable. Veía lo duro que era y el dinero no alcanzaba y me frustraba la falta de oportunidades. En un arranque de desesperación pensé, ¿y si la madrina pudiera curar a mi abuela o ayudar a nuestra familia? Inmediatamente me arrepentí de tal pensamiento recordando que mi abuela me lo había prohibido. Aún así, la sombra de la curiosidad me pisaba los talones. Aún no sabía que esa inquietud se concretaría de formas más peligrosas de lo que hubiera imaginado. Un atardecer, al volver de hacer compras, me crucé con una mujer alta vestida con un turbante negro y ropa de encaje. Tenía una mirada penetrante y un gesto pausado al caminar como si estuviera flotando. Al verme sonrió con labios delgados y me saludó con un buenas tardes, niña. Sentí un escalofrío. La reconocí por la descripción de los vecinos. Era la madrina de Sombra. Algo en mi interior me gritaba que diera vuelta, mas mi cuerpo se quedó inmóvil. La madrina se acercó con cautela y dijo en un tono amable: «He oído de ti, Laura. ¿Necesitas algo, hija?». Me quedé sin palabras, asombrada de que supiera mi nombre. Su acento tenía un matiz caribeño indefinido con un deje de poder. «No, gracias», balbuceé sintiendo su mirada escrutarme. Ella extendió una mano arrugada con largas uñas como si guardara que la estrechara. Dudé un segundo antes de darle la mano y sentí un corrientazo de frío al contacto. Supe que esa mujer no era común y corriente. «Cuida a tu abuela», dijo con un tono enigmático. Luego siguió con su camino y yo me quedé temblando. Esa noche le conté a la abuela y se inquietó y me regañó por hablarle. «Esa bruja no trae nada bueno. Ha captado a muchos. No la dejes meterte en sus asuntos», me advirtió. Intenté calmarla asegurándose de que no planeaba buscarla, pero la semilla ya estaba sembrada. La madrina me había reconocido y no entendía por qué se había fijado en mí. Días después de esto empecé a notar detalles sutiles. Los vecinos me miraban con discreción como si supieran que la madrina me había hablado. También mi madre me preguntaba si me veía distraída. Confesé que la bruja me daba escalofríos. Mamá, al no creer demasiado en estas cosas, me animó a no obsesionarme. Pero la salud de la abuela estaba empeorando. Su asma se hizo crónica y un médico dijo que requería inhaladores caros, cosa que no conseguiríamos tan fácilmente. Me vi tentada. ¿Y si la madrina podía ayudarla para sanar? Empezaba el conflicto interior entre la moral y el miedo a la bruja, contra la desesperación de salvar a mi abuela. La balanza se inclinaba lentamente sin que yo lo notara. Paralelamente en el solar seguían historias de gente que tras ver a la madrina obtenía milagros entre comillas. Más dinero o un marido fiel. Pero al mismo tiempo aparecían cosas raras. Discusiones familiares, animales muertos. La dualidad me atormentaba. ¿Era una bendición o una maldición? Al final me repetía que no me metería con ella. Pero el destino, como van a ver, tenía otros planes. Una tarde, cuando la abuela sufrió un ataque agudo de asma, corrí a buscar medicamentos y me topé de nuevo con la madrina en una esquina. Sin saber por qué, me desahogué. «Mi abuela está muy mal y no encuentro inhaladores. ¿Dónde puedo hallarlos, señora?». La madrina me examinó con un gesto compasivo y dijo: «Yo podría ayudarte. Ven a mi casa esta noche, hija. Te lo ruego».
Dudé, pero la angustia por mi abuela pesó más. Asentí sintiendo un escalofrío. Así, al caer la noche, me presenté en la casa de la madrina en un callejón estrecho y húmedo. Al entrar sentí un olor a hierbas, velas y tabaco. El ambiente oscuro con decoraciones de santos, calaveras y objetos extraños me provocó náuseas. Ella me recibió con una sonrisa maternal invitándome a sentarme frente a un altar. Te ayudaré con tu abuela, pero necesito que me hagas un pequeño favor, soltó con una voz suave. Explicó que requería una entrega, un encargo para una cliente suya, unas hierbas y polvos especiales para un ritual. Me pidió que la llevara a un lugar concreto, una bodega abandonada cerca del malecón. Se las debía dar a una mujer que me daría la contraseña Luna Negra. A cambio me daría un bolso con inhaladores para mi abuela. Te prometo que van a funcionar, aseguró la madrina. Dudé. Era obvio que era algo turbio, tal vez relacionado con brujería o santería clandestina. Pero el rostro de mi abuela agonizante me vino a la mente y acepté. Esa noche salí con el paquete llena de nervios. Llegué a la bodega y me encontré con una mujer de ojos hundidos. Le dije Luna Negra y me dio una mochila con medicamentos. Me extrañó ver frascos que escaseaban en farmacias públicas. Quise no preguntar detalles y al volver con la madrina me entregó el inhalador a cambio del paquete. Esto solo es el comienzo, susurró. Te lo agradezco, hija. Tu abuela se sentirá mejor pronto. Efectivamente, la abuela mejoró cuando usó el inhalador y el ungüento que venía en la bolsa. Se calmó su respiración y mamá se mostró aliviada sin sospechar de dónde lo obtuve. Yo experimenté una mezcla de alivio y culpa. Me involucré en algo sospechoso, pero salvé la vida de la abuela. Agradecí a la madrina, que me respondió con una mirada cálida diciendo: Siempre estoy para ayudarte, Laura. A ella empezaba mi trampa. Sin quererlo estaba enredándome con la bruja sombra, cediéndole a un poder sobre mí. La recuperación de la abuela fue un milagro. En pocos días volvió a charlar y a comer sin tanta fatiga. Yo me sentía eufórica por verla bien, pero no pude ignorar la sombra que crecía en mi interior. La madrina me puso en un camino peligroso. ¿Quién era esa clienta? ¿Qué ritual ejecutaría con esas hierbas? Empecé a asomarme a la casa de la madrina y ella me recibía como una hija, ofreciéndome café y contándome historias de santos y orillas. Ella dominaba la palabra y me hipnotizaba con su discurso. Me hacía pequeños encargos y siempre recompensados con medicinas o alimentos. Con el tiempo me di cuenta de que me estaba volviendo su mensajera. Entregaba polvos, frascos, velas. Recogía sobres con dinero de diversas personas. En mi mente justificaba que la madrina me estaba ayudando con la abuela. La mantenía sana y no me pedía nada malo. Únicamente me encargaba de entregar sus cosas. Pero en el fondo sabía que andaba en un mundo de brujería y tal vez de contrabando. Veía en su altar figuras de santos mezclados con imágenes demoníacas, un espejo rodeado de sangre seca y un calero donde ardían hojas y plumas. Sentía escalofríos al ver su devoción a entidades que no comprendía. A la par noté que mi madre y mi abuela percibían algo raro en mí. Llegaba con rastros de incienso en la ropa, la mirada ausente. Aún así se alegraban al ver a mi abuela estable y yo me repetía: solo un poco más. Cuando su salud esté asegurada me retiro. Lo que ignoraba era que la madrina no soltaría fácilmente a su ahijada. Una noche me citó en su casa y me mostró un ritual con un sacrificio de una gallina. Me hizo sostenerla mientras ella recitaba cánticos. Sentí asco, pero no me negué. Vaciamos la sangre en un cuenco y la madrina me hizo pintar una marca con ella en la puerta. Esto te va a proteger de las envidias, dijo con voz aterciopelada. Cuando terminó me sentí mareada con la imagen de la pobre gallina pegada en mi mente. Sin embargo, al día siguiente alguien me donó dinero para la abuela sin esperarlo. Empezaba a creer que la madrina poseía un pacto con fuerzas reales, que a la vez me estaba beneficiando y me horrorizaba al mismo tiempo. En ese punto estaba tan enredada que me resultaba difícil romper los lazos.
Me sentía agradecida, pero sujeto a un creciente miedo. La madrina, con una sonrisa, me repetía: «Tú eres muy especial, Laura. Tienes un aura sensible. Juntas podremos lograr grandes cosas». No sabía qué implicaba grandes cosas, pero la bruja me jalaba a su red, y yo sin mucha fuerza de voluntad cedía. Mi abuela mejoró bastante, pero el precio era cada vez más y más alto. Aunque la salud de la abuela florecía, la vida me golpeó con otra desgracia. Mi madre cayó enferma. Empezó con dolores en el vientre y quejidos constantes. Un médico en la policlínica dijo que podría ser un tumor o un fibroma, pero sin exámenes más profundos no estaba seguro. El problema es que no teníamos dinero ni contactos para costosos estudios privados, y la cola en los hospitales públicos era eterna. Mamá sufría crisis de dolor cada día y yo me sentía al borde del colapso. Una vez más, la desesperación me llevó a la madrina de sombra. Le imploré ayuda para mi madre. Ella me miró con fingida lástima dándome una caricia en el hombro. «Tus problemas no terminan, mi niña, pero puedo ayudarte. Eso sí, ya sabes, nada es gratis». Me ofreció la promesa de extraer la enfermedad mediante un ritual ahorrándonos la vía hospitalaria. Se me revolvieron las entrañas. Un rito. Aún así recordé a la abuela salvada. «Está bien», murmuré tragando mi orgullo, y le dije que haría lo que ella me pidiera. La madrina me citó al anochecer en su casa y me sentó en un taburete frente a un altar cubierto con mantos oscuros. Había un ídolo de un santo católico mezclado con detalles demoníacos. Inició cánticos en un lenguaje que yo no reconocí. Me ordenó poner mi mano sobre un cuchillo. «Deberás ceder un poco de tu sangre para que la entidad interfiera en la enfermedad de tu madre», declaró. Quise protestar, pero la culpa y la necesidad me empujaron a obedecer. La madrina me hizo un corte en la palma y juntó mi sangre en un cuenco con hierbas y lo colocó junto a una veladora. Mientras el fuego ardía, percibí un susurro indescriptible en la penumbra, como de muchas voces superpuestas. La madrina hablaba con algo invisible haciendo peticiones. Sentí escalofríos y mis cabellos se erizaron. Cuando el ritual acabó, me dijo: «Tu madre mejorará pronto, pero te advierto que cada paso que damos te ata más a mí. No hay vuelta atrás, Laura». Su risa seca me heló el alma. Aún así salí de su casa con un pinchazo de esperanza. Si mi madre sanaba, valía la pena, me dije. En un par de días, mamá experimentó una reducción notable del dolor. Incluso empezó a levantarse a cocinar breves cosas. El doctor se extrañó de su mejora repentina. Mi abuela, con ojos suspicaces, captó que la bruja estaba detrás de esto. Me preguntó con preocupación si estaba haciendo algo con la madrina. «Ten mucho cuidado, hija». Yo, avergonzada, no supe negarlo, mas no quise detallar. Me consumía la mezcla de gratitud hacia la bruja y el pavor de sus prácticas siniestras. Un día la madrina me mandó llamar de urgencia. Fui con recelo, temerosa de su nueva demanda. Me recibió en una sala donde el altar lucía ampliado con velas, ofrendas y un hedor a tabaco y sangre fresca. Me guiñó un ojo y me dijo: «Mi niña, ya tu familia se ha salvado, pero mi entidad reclama algo a cambio». Me estremecí, consciente de que no existía caridad de parte de la brujería. Me explicó que debía ayudarla a ritualizar. Un hombre se negaba a pagarle un servicio a un tipo que ella le había hecho un trabajo. Supuestamente era para su negocio y ahora se resistía a honrar a su deuda. «Quiero que me lo traigas a mi casa con cualquier excusa. Después yo sabré obtener lo mío», dijo la madrina con un tono frío. Sentí pánico porque me estaba pidiendo ser cómplice en una manipulación. «Pero no sé ni quién es ese hombre», balbuceé. Ella me tendió una foto y era un señor de unos 40 años. Tenía una cara visible de agobio. «Dile que lo mandaré a ayudar en su empresa, que con un nuevo conjuro será más próspero». Yo supe que era una trampa. Negarme implicaría traicionar a la madrina y recordé sus amenazas.
Ya estaba muy adentro de todo esto. No ayudarla pondría en riesgo a la abuela y a mi madre. Tal vez la bruja revertiría las curaciones. Me sentía totalmente acorralada. Finalmente acepté con un nudo en la garganta. Ella sonrió satisfecha y me abrazó como si fuera su hija predilecta. La repugnancia me invadió, pero no me atreví a soltarme. Cuando me marché me di cuenta de que la madrina no solamente era una curandera, sino que orquestaba chantajes y daños a gente que no cumplía con sus pactos. Un demonio con piel de madre, si se puede decir de alguna manera. Caí en cuenta que yo era su peón, su mensajera, su ahijada entre comillas. Lloré al caminar de vuelta preguntándome si la culpa me devoraría. No podía mirar a mi familia a la cara sabiendo que sus curas entre comillas provenían de un mal mayor. Pese al asco, llamé al hombre de la foto y logré engañarlo para que se reuniera con la madrina. Me sentí culpable, mas lo hice para proteger a mi madre y a mi abuela. Al día siguiente supe que el hombre salió aturdido de la casa de la bruja con el rostro pálido, y se rumoró que su negocio cayó en bancarrota poco después. Comprendí que la madrina no solamente buscaba su dinero, sino que se alimentaba de su sufrimiento. Mi temor hacia ella se transformó en un horror. Las semanas siguientes fueron un infierno mental. Mi familia se estabilizó de salud, mas yo me hundía en la complicidad. De pronto la madrina me exigió un ritual final, para sellar la protección de mi familia. Me sentó de noche en un solar abandonado cerca del malecón, un lugar con maleza y escombro. Debía llegar sola sin avisarle a nadie. Sentía escalofríos, pero si me rehusaba temía que revertiera las sanaciones. Llegué con una linterna y el corazón a punto de reventarme. La madrina me recibió con una hoguera encendida y un círculo de símbolos dibujados con tiza y sangre seca. Me ordenó colocarme en el centro y quitarme los zapatos. Con su voz recitó un rezo tétrico mezclando palabras católicas y conjuros demoníacos. Me estremecí cuando ella me ofreció un cuchillo pidiendo gotear mi sangre en el fuego. Mientras tanto la madrina invocaba a su santa sombra. Cuando dudé, la madrina me soltó. Si no lo haces, tu madre y tu abuela van a recaer, y yo te señalaré como traidora. El terror me paralizó. Derramé mi sangre en el fuego sintiendo un calor sofocante. La madrina en trance gritó un canto gutural y el aire se cargó de un odor fétido. Sentí una presencia repulsiva como una sombra que me estaba susurrando al oído. El mundo giraba y caí de rodillas con lágrimas. El supuesto ritual concluyó y la madrina me miró con un triunfalismo inquietante. Ahora estás unida a mí, mi niña. Tu familia seguirá viva, pero tu alma me pertenece en parte. No te arrepientas, soltó con una sonrisa. Aquella noche escapé de ahí temblando con la ropa manchada de hollín y la mente rota. En casa la abuela preguntó qué había hecho, ya que me veía sumamente pálida. No pude responder y solamente me eché a llorar. Ella me comprendió abrazándome. Hija, no sabías en qué te metías, pero ya es tarde. La bruja me ha marcado. Su entidad me va a perseguir. Tenía que cortar esa maldición de alguna manera antes de perder la cordura. Luego de ese ritual mis pesadillas se intensificaron. Soñaba con la bruja, con su mirada hueca y su risa. Mientras tanto me sujetaba con hilos negros. Veía también que el mal se cernía sobre mi familia, como un aviso de que si escapaba la bruja desataría su furia. Ni la abuela ni la madre volvían a sufrir recaídas, pero la felicidad era falsa. Se notaba un ambiente sombrío en la casa con objetos que se caían solos, puertas que se abrían de noche. Sentía la presencia de cosas demoníacas rondando. Finalmente comprendí de que no podía seguir siendo un títere de la madrina. Una vecina me sugirió a escondidas que escapara de La Habana, que me fuera a otra provincia antes de que la bruja me hundiera todavía más. Mi madre, aún convaleciente, necesitaba cuidado, pero contábamos con la abuela y algunos parientes. Entre lágrimas me despedí de ellas explicando lo esencial. Debo largarme antes de que la madrina me dañe más.
La abuela me suplicó que buscara ayuda religiosa, un exorcismo, algo. Pero en Cuba la iglesia no siempre se abre a estos casos, y la santería es mucho más fuerte. Aún así, preferí escapar con la esperanza de que la distancia me alejara de su alcance. Dejé La Habana sin decirle a la madrina. Durante el trayecto sentí un pánico indescriptible, como si su sombra me estuviera persiguiendo. Al llegar a otra ciudad me oculté en casa de un primo lejano intentando rehacer mi vida. No obstante, mis noches seguían plagadas de pesadillas y mi salud mental quedó frágil. Cada vez que veía un trozo de tabaco o escuchaba un tambor me invadía el miedo. En mis sueños la madrina sombra me llamaba diciéndome traidora y que iba a volver por mí. Despertaba empapada de sudor. Esto duró bastante tiempo hasta que finalmente decidí irme del país. Tuve la oportunidad de hacerlo y ahora vivo en otra parte. Mi familia siguió estable de salud, afortunadamente, y también por mi parte dejé de tener sueños recurrentes con esta persona. No es que no los tuviera, pero ciertamente el alcance de su poder estaba más ligado a la propia isla. Un tiempo después mi abuela falleció. Esto ya fue por la edad. Y tiempo después supe que esta madrina también falleció, supuestamente por una guerra entre brujos. A base de mucho esfuerzo pude traer a mi madre conmigo. Prefiero mantenerme en anonimato. Extraño mi país con todo mi corazón. Extraño mi familia. Extraño el no poder haber hecho más por mi abuela. Pero creo que al final fue lo mejor para todos.